Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, un poco tratando de esclarecer un poco los conceptos básicos que rodean a estos dos conceptos principales. Es verdad que en la presentación os he puesto primero el riesgo de crédito antes del riesgo de mercado, pero lo he querido dar así, le quiero dar un poco de énfasis al riesgo de crédito, porque ahora a raíz de la crisis económica internacional que estamos todavía sufriendo sus efectos negativos, ha cobrado mayor importancia, pero el orden va a ser el siguiente. Primero os voy a dar unas pinceladas, os voy a hablar un poco de cómo funcionan los mercados financieros, las características que tienen los instrumentos financieros o activos financieros, y luego me voy a centrar en el riesgo de mercado. Posteriormente, después de analizar el riesgo de mercado, me centraré en el riesgo de crédito, ¿vale? Entonces, primero vamos a hablar un poco de conceptos generales de mercados financieros, después riesgo de mercado y, por último, riesgo de crédito, ¿vale? El objetivo de este webinar o el objetivo de esta pequeña call conference que estamos haciendo es que simplemente veamos la necesidad a día de hoy o la gran importancia que tenemos o que estamos obligados o que cada vez está más regulado la necesidad de estimar el riesgo de crédito del mercado de los instrumentos financieros, principalmente para que no se vuelva a repetir lo que hemos experimentado en 2008, ¿vale? Entonces, voy a ir tranquilamente, voy a ir un poco pausado, ¿vale? Vamos a hablar primero de cuál es el componente de un mercado financiero, ¿vale? Un mercado en una economía, en cualquier economía desarrollada o en desarrollo, ya sea en de emergencia o ya en la postemergencia, un sistema financiero está compuesto principalmente por 5 elementos, ¿vale? El primer elemento, o sea, o por llamarlo así, por definirlo en sistema financiero, es en los sistemas financieros se comercializan activos financieros, que ahora mencionaremos sus características, se comercializan activos financieros en los mercados financieros a través de intermediación financiera, como en cualquier mercado de ley, oferta y demanda, siguiendo normas reguladoras vigiladas por un regulador, que en este caso siempre es el Banco Central de cualquier economía. Por ejemplo, en España pues tenemos el Banco Central de España, en México es el Banco Central de México, Banxico, el Banco Central de Venezuela, ¿vale? Desde una perspectiva teórica y práctica, funciona exactamente igual que cualquier otro mercado. Es decir, por ejemplo, en el mercado de la industria. En el mercado de la industria se comercializan activos industriales, por ejemplo, como pueden ser los coches, como pueden ser edificios, etcétera, por ejemplo, en el sector de la construcción, a través del mercado de la industria, según sus clasificaciones que pueda tener, vía intermediación de los que trabajan en el sector de la industria, siguiendo unas normas reguladoras vigiladas por un regulador, que en este caso no sería el Banco Central, sería una institución pública, por ejemplo, pues puede ser el Ministerio de Industria o la Secretaría de Industria, etc. Dicho esto, parece ser que en los mercados financieros funcionan exactamente igual que cualquier otro mercado. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia o cuál es la principal necesidad que tenemos a la hora de tratar de analizar el riesgo de crédito y el riesgo de mercado? Y es que tenemos un pequeño problema, que los activos financieros poseen tres características principales, ¿vale? Ahora, vamos a ver un poco del origen de analizar los activos financieros. Un activo financiero tiene tres cualidades que posteriormente los mencionaremos en el método de valoración. Un activo financiero tiene tres cualidades. Primero, o tiene tres características, mejor dicho. Primero, son intangibles, es decir, no podemos saber su forma física, es decir, un préstamo o unas acciones o un warrant o un swap no tiene una forma física, a diferencia, por ejemplo, en el sector de la industria, que sí que podemos evidenciar la forma física de un coche o de un edificio. Este problema de intangibilidad genera incertidumbre, porque un activo financiero puede entrar al mercado financiero y salir con mayor o menor valor, ¿vale? Entonces, esto genera un pequeño problema que va unido a la siguiente característica, que se espera una rentabilidad y, por tanto, como se espera una rentabilidad futura que puede ser cierta o no cierta, está asociado a otra característica, la tercera, que es el riesgo, ¿vale? Ahora retomaremos un poco el tema de la necesidad de valorar o de cuantificar correctamente el binomio rentabilidad-riesgo, ¿vale? Vamos a definir antes los mercados financieros. Mercado financiero, como sabéis, es como un ente, un espacio físico,
pero que en este caso es como una nube, porque no tiene un sitio en la calle puesto. Es un espacio virtual en el cual está delimitado y controlado geográficamente, pero que a día se pueden traspasar fronteras constantemente vía intermediación financiera. Dicho esto, yo puedo comprar hoy desde España vía virtual activos financieros en la otra parte del mundo, por ejemplo, en Australia. ¿Vale? Entonces, para que se dé perfectamente una eficiencia en los mercados financieros, debemos de conocer 4 características principales, ¿vale? Los mercados financieros pueden ser amplios, es decir, debe de existir un gran número de un alto nivel de contratación. Vía arbitraje se tienen que reducir las comisiones que se puedan cobrar por la intermediación y, evidentemente, esta amplitud en los mercados financieros nos puede dar a lo que denominamos una arquitectura abierta, es decir, podemos acceder a distintos instrumentos financieros en cualquier parte del mundo. ¿Vale? Un requisito importante, aunque esto es verdad que siempre será una asignatura pendiente de los mercados financieros, es la transparencia. ¿Vale? Debe de haber información rápida y de bajo coste. Es decir, para que todo mundo pueda tomar una decisión correcta en los mercados financieros, tiene que tener acceso a la información actualizada y rápida. ¿Vale? Los mercados también son profundos, los mercados financieros. Es decir, a día de hoy, en el día a día, a pesar de la crisis, se pueden ordenar en cualquier mercado financiero delimitado geográficamente más de 8.000 operaciones diarias en una hora. ¿Vale? Entonces, unos mercados profundos bastante, con un alto nivel de número de órdenes. Y evidentemente son flexibles porque podemos incorporar o podemos actualizar el precio dependiendo de la información que exista. Es decir, si el día de mañana se prevé, no quiere decir que vaya a suceder, si el día de mañana se prevé que vaya a haber un descenso de los precios porque cambie la política monetaria en el país, pues esa nueva información se ajusta inmediatamente al precio, ¿vale? Estas 4 variables es verdad que son propias de los mercados financieros, ¿vale? No de otro tipo de mercado. Ahora, a ver, ¿cómo funcionan los mercados financieros? Los mercados financieros funcionan exactamente igual que el resto de mercados de los distintos sectores económicos vía oferta-demanda, ¿vale? Un mercado financiero simplemente es en el cual se colocan o se captan fondos, dependiendo de cuál sea el objetivo, vía instituciones financieras, siempre va a haber una intermediación, y en la parte de oferentes solo podemos tener, ahora lo mencionaremos más adelante, solo podemos tener a los creadores del mercado, como pueden ser los países o instituciones públicas, instituciones financieras, perdón, y en la parte de demanda pueden estar todos, ¿vale? Pueden estar los individuos, pueden estar empresas, pueden estar países, incluso en la parte de demanda, o pueden incluso estar las mismas entidades financieras, ¿vale? Los mercados financieros a grandes rasgos se pueden separar en 2. Primero, mercados monetarios, que son los mercados que contienen o se comercializan activos financieros en el corto plazo, por tanto son muy líquidos, ahora lo mencionaremos más adelante. Liquidez significa rápida transformación de un activo financiero en dinero, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener los pagarés o las letras del tesoro que tienen vencimiento en el corto plazo y, por tanto, tienen menos riesgo que el resto de activos financieros. Y en el mercado de capitales, por ejemplo, podemos encontrar la bolsa, el IBEX 35, el IPC de México, el Merval argentino. Ahí podemos encontrar los mercados organizados, que esto en este caso sería la bolsa, o podemos encontrar los mercados de instrumentos derivados y otro tipo de mercados, ¿vale? En este tipo de mercado de capitales se comercializan activos financieros a largo plazo, es decir, su vencimiento o cobro de rentabilidad será superior al año, ¿vale? Largo plazo superior al año, corto plazo inferior al año. A su vez, en los mercados monetarios podemos encontrar el mercado de nueva creación, el mercado primario, que posteriormente se pueden comercializar estos nuevos productos que se crean en un mercado secundario, por 2 motivos, por transformación de liquidez y apreciación y evaluación constante que tenemos que exigir día a día en información. Ahora bien, ¿cuál es el principal problema por el cual los mercados financieros de vez en cuando o por los ciclos económicos pueden generar crisis económicas o por el cual pueda haber un fallo en el arbitraje o un fallo en el mercado?
es principalmente por un tema de información. Se dice que un mercado financiero será fuerte o será perfectamente acotado por la oferta y la demanda, y los únicos fallos de mercado que puedan existir se derivarán única y exclusivamente de la falta de información. Dice que un mercado financiero es fuerte cuando se tiene o cuando todo el mundo tiene acceso a la información histórica, cuando todo el mundo tiene acceso a la información histórica y además a la pública, y además tuviésemos acceso a la información privada. ¿Qué quiere decir esto? Que día a día, además de conocer el histórico de cotización que pueda tener cualquier activo, día a día podamos acceder a esa información de carácter público y además los directores de cada institución financiera nos contarán qué es lo que va a pasar. Y eso no va a suceder nunca. ¿Vale? Tenemos que convivir, tenemos que aceptar que evidentemente la hija de Botín que dirige el Santander o Fernández del BBVA nunca nos van a contar a nosotros cuáles son sus planes de inversión día a día, ¿vale? Por eso puede haber fallos de mercado y por eso puede surgir el riesgo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de quiénes son los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros podemos separarlos en dos, ¿vale? Primero, vamos a hablar del de la derecha, que tenéis en vuestra en la pantalla, que son los market makers. Los market makers, que son los creadores de mercado, son las instituciones financieras que tienen un gran número de volumen de capitalización. Es decir, bancos o entidades de crédito suficientemente grandes como para poder crear un producto financiero y él mismo ser emisor y comercializador. ¿Vale? La segunda diferencia, el segundo intermediario financiero, que es el más habitual, son las instituciones generales y especializadas en la intermediación financiera, como pueden ser bancos pequeños o instituciones de inversión colectiva. A estos bancos pequeños y a estas instituciones de inversión colectiva se les denominan brokers o brokers dealer. La principal diferencia entre un broker, un banco broker o una institución de inversión colectiva broker y un broker dealer es que los brokers única y exclusivamente se dedican a intercambiar de manos aquellos activos financieros que creen los market makers. En cambio, los brokers dealers, los bancos pequeños o las instituciones de inversión colectiva pequeñas, pueden coger este activo financiero de nueva creación y pueden modificarlo un poco para mejorar su rentabilidad, hacerlo más atractivo. De tal forma que si un banco pequeño transforma el activo original, mezclándolo con otros productos financieros, por ejemplo, estamos en un broker dealer, ¿vale? Es muy importante en este caso diferenciar, por último, qué tipo de entidades podemos encontrar. Y a día de hoy, después de la crisis económica internacional a nivel de regulación, es importante diferenciar aquellas bancas de crédito y de las bancas de inversión, ¿vale? Vamos a hablar de las rentabilidades, de las características que habíamos hablado anteriormente, ¿vale? Un instrumento financiero, un activo financiero, es un activo intangible que se comercializa en los mercados financieros, ¿vale? Esta es la principal característica que tienen este tipo de activos en este sector, ¿vale? Tiene tres características que ya lo hemos visto, que es la liquidez, el riesgo y la rentabilidad esperada. De estas tres variables que son importantes analizar y considerar a la hora de tomar decisiones en activos financieros, la liquidez no hay problema a la hora de tomar una decisión, porque lo único que tenemos que buscar es un mercado accesible para poder deshacer una posición de mi activo financiero en ese mercado. Por ejemplo, si tengo una acción de BBVA, lo único que tengo que hacer es buscar el mercado organizado, el IBEX 35, cualquier otra plataforma de intermediación bursátil, y deshacerlo rápidamente la posición y transformarla en dinero. A eso le llamamos liquidez, ¿vale? Esa liquidez, evidentemente, en los mercados organizados como la bolsa es más elevada. Y a diferencia que en los instrumentos derivados, que os lo pongo ahí de ejemplo, los instrumentos derivados tienen una liquidez un poco menor que la de una acción. Por ejemplo, en Europa solo tenemos un mercado over the counter o mercado no organizado para deshacer posiciones de instrumentos derivados como pueden ser los forward o los swaps, ¿vale? El mercado es el de Luxemburgo.
Pero bueno, aún así podemos deshacerlo fácilmente en una semana. En este caso no habría ningún problema. El problema sería cuando no tuviésemos mercados donde deshacer esa liquidez. Y eso difícilmente podemos encontrarnos con esa situación. La tercera variable, que es la rentabilidad esperada, lo único que tenemos que tratar de saber es en el momento de la contratación del activo financiero, qué tipo de rentabilidad voy a esperar, si es de rentabilidad fija o si es de rentabilidad variable o si es rentabilidad mixta. ¿Vale? Entonces, en este caso no hay tanta complicación a la hora de analizar cuáles son las distintas rentabilidades que pueda tener un distinto instrumento financiero. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es el riesgo. ¿Vale? La cuantificación del riesgo. El riesgo está asociado directamente a la rentabilidad esperada. En la teoría de selección de carteras, en el Portfolio Selections, dos premios Nobel de Economía, Markowitz y William Sharpe, dejaron clarísimamente puesto de manifiesto que el binomio rentabilidad-riesgo está asociado a una propensión o aversión al riesgo. ¿Vale? Se dice que todas las personas somos aversas al riesgo. Podemos demostrarlo econométricamente, hablando, pero es verdad que dependiendo del ciclo económico, nuestra posición pueda cambiar en el tiempo. Es decir, que decidamos en distintas situaciones de mercado asumir mayor riesgo, evidentemente a cambio de mayor rentabilidad esperada. ¿Vale? Por eso está asociado este binomio riesgo-rentabilidad, que es en realidad en lo que nos vamos a centrar un poco. ¿Qué es riesgo? Riesgo constantemente, de forma equívoca, a las personas que no, sin conocimientos financieros, el riesgo lo asocian a una pérdida de dinero. Y no es eso. El riesgo, definido, por ejemplo, por la CNMV, en este caso de España, pero es un concepto bastante extendido, es muy importante que tengamos en cuenta que riesgo en un activo financiero no solo es que pierda su dinero, sino es que también sufra una fluctuación hacia arriba. ¿Vale? Es decir, riesgo es una oscilación en la rentabilidad del activo financiero hacia arriba y hacia abajo. Esto es de vital importancia para tratar de averiguar cuál es la mejor opción de financiación o de inversión en una variable, ¿vale? Ya os digo, es muy común que las personas sin conocimientos financieros consideren que el riesgo solo sea un decrecimiento grave o atípico de mi activo financiero. Por ejemplo, en la CNMV en España lo estimamos en un 20%, ¿vale? Pero también obtener una rentabilidad superior en un 20%, una rentabilidad típica, eso también significa riesgo, porque esa fluctuación hacia arriba y esa fluctuación hacia abajo genera un concepto en que en finanzas llamamos volatilidad, ¿vale? La volatilidad del riesgo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante establecer y dejar claro que riesgo o volatilidad es fluctuación inesperada hacia arriba y fluctuación inesperada hacia abajo. A día de hoy, constantemente en el trabajo me dicen, joder, espera, doctor, ojalá todo el mundo tuviese volatilidad hacia arriba. No, porque una volatilidad hacia arriba inesperada constante significa una sobrevaloración que no existe de un activo. Y eso, tarde o temprano, va a venir el verdugo llamado riesgo de crédito y va a poder pasar factura, ¿vale? Y esas fluctuaciones inesperadas hacia arriba se pueden materializar en fluctuaciones inesperadas hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de riesgos podemos encontrar en cualquier activo financiero? Esto es muy importante que sepáis que el riesgo, todo lo que estamos analizando en finanzas, afortunadamente las finanzas tienen la misma aplicación en cualquier economía. Es decir, esto no es solo que se enseña en España, sino esto se enseña exactamente igual en México, en Venezuela, en Japón, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. ¿Vale? Entonces, podemos encontrar un grupo de riesgos, por ejemplo, el riesgo de mercado y el riesgo de crédito, que son los más habituales, que son los que vamos a tratar ahora. Pero también debemos de ser conscientes que puede haber otro tipo de riesgos, ¿vale? Los voy a mencionar, aunque no vamos a entrar en profundidad en ellos, simplemente los voy a mencionar para tratar de definir y esclarecer un poco qué es el riesgo de mercado y qué es el riesgo de crédito. Otro tipo de riesgos, por ejemplo, el riesgo de liquidez, lo que mencionábamos antes. Un derivado tiene mayor riesgo de liquidez que una acción, simplemente por una cuestión de mercados organizados, de mercados no organizados, ¿vale? También puede haber un riesgo de amortización anticipada, que se cancele unilateralmente por alguna de las partes
la operación de inversión. El riesgo operacional, que antes de la crisis de 2008 era completamente residual, pero ahora en todas las instituciones financieras se están exigiendo requerimientos para controlar el riesgo operacional. El riesgo operacional constantemente se creía que simplemente era el error humano. El riesgo operacional la crisis nos ha evidenciado que no solo es el error humano, sino puede existir la podemos cohabitar con el riesgo de fraude interno y de fraude externo, ¿vale? Y luego puede haber un tema de proceso de riesgo legal en el cual, por ejemplo, mediante un APRI se nos haya prometido una protección de una inversión, pero luego por X circunstancias del gobierno se retire, puede estar latente, ¿vale? En cualquier caso, estos riesgos, aunque no son tan importantes, tampoco son prescindibles, ¿vale? Nos vamos a centrar entonces en riesgo de mercado y en riesgo de crédito. Al comienzo de la presentación os dije que íbamos a cambiar el orden, vamos a empezar con riesgo de mercado, porque es el más antiguo, para darnos un poco más de énfasis en el riesgo de crédito, ¿vale? El riesgo de mercado, según Harry Markowitz, lo definió como el riesgo sistemático, ¿vale? En el cual hace referencia a que podemos sufrir pérdidas en el valor de una inversión o de cualquier instrumento financiero debido a cambios inesperados de distintos factores de mercado, ¿vale? Donde se oferte o demande dicho activo financiero. Son tres los principales tipos de riesgo de mercado. Riesgo de tipo de interés, es decir, fluctuación inesperada hacia arriba o hacia abajo del valor del dinero en el tiempo, el tipo de interés. Riesgo de tipo de cambio, riesgo de divisa. Fluctuación inesperada hacia arriba, apreciación, o fluctuación inesperada hacia abajo, depreciación de una moneda. Y riesgo derivado de las fluctuaciones de materias primas, ¿vale? De los commodities. El riesgo de tipo de interés hace referencia principalmente a las fluctuaciones inesperadas de la política monetaria que tenga la economía, ¿vale? Por ejemplo, en Europa nosotros tenemos una Unión Europea en el cual hemos decidido, algunos países en Europa, hace tiempo, a partir del 86, cuando se creó la Comunidad Económica Europea, integrar todas las monedas en una sola y dar origen al euro. En esa integración se vio en la necesidad de unificar el Banco Central, se vio en la necesidad de unificar la moneda euro. Con ello lleva a que la política monetaria se centre directamente en el Banco Central Europeo, y esto no indica que sea sustitutiva del Banco Central de España o del Banco Central de Alemania, ¿vale? Entonces, al crearse el euro, se vio la necesidad, evidentemente, de crear el valor del dinero del tiempo, que es el tipo de interés. Este tipo de interés en Europa se llama el Euribor, ¿vale? Que como sabéis, algunos, los estudiantes que viváis aquí, podemos encontrar el tipo de interés en distintos plazos, ¿vale? El Euribor a un día, conocido como EONIA, no es más que simplemente las operaciones cruzadas que se realizan en las principales entidades financieras en la zona euro, ¿vale? Esto que podemos también tener Euribor a 3 meses, Euribor a 6 meses, Euribor a 12 meses, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que una fluctuación hacia arriba en el valor del dinero en el tiempo, el Euribor, o una fluctuación esperada hacia arriba o hacia abajo, puede generar un daño o un beneficio atípico en el valor de una inversión, ¿vale? O su contrapartida, puede generar unos altos intereses a pagar por el caso de una exposición de pasivo, es decir, un préstamo o un leasing o un renting, ¿vale? Estas fluctuaciones inesperadas pueden afectar a nuestros business plan a nivel empresa o pueden afectar simplemente a nuestros planes de vacaciones de una persona cuando quiere visitar otro país, ¿vale? Una fluctuación inesperada hacia arriba de los tipos de interés puede afectar directamente al valor de mi inversión o al valor de mi deuda, ¿vale? El riesgo de tipo de cambio también se puede materializar constantemente en un activo financiero, una apreciación de mi moneda frente a otra moneda. Recordar el impacto que pueda tener en las exportaciones y en las importaciones. De hecho, es de vital importancia la apreciación de una moneda o la depreciación para poder calcular el volumen de intercambio comercial. Esto se puede manifestar claramente en un instrumento financiero. Pensar, por ejemplo, en los swaps de divisas, cómo puede afectar la depreciación que estamos sufriendo en Europa del euro frente al resto de monedas fuertes, como el yen japonés o el dólar, ¿vale? Y el riesgo de materias primas,
Esto sí que es un riesgo más puntual, que conlleva un riesgo geopolítico, principalmente asociado a los recursos naturales, que es verdad que los recursos naturales son propios más de las economías latinoamericanas, ¿vale? Que se pueden encontrar en diferentes continentes, diferentes jurisdicciones que puedan limitar el acceso a estos recursos naturales, ¿vale? Entonces, riesgo de mercado, inicialmente de forma eh, ilusa, podemos llamarlo así, creíamos que nos iba a volver a repetir la crisis de la Gran Depresión, pues nosotros simplemente el riesgo económico lo asociábamos desde un punto de vista contable, es decir, dividíamos el beneficio antes de intereses e impuestos entre los activos que tenía una empresa más la deuda, ¿vale? Y podíamos así ver cuánto representaba el riesgo y nuestra rentabilidad económica o ROE, ¿vale? Y inicialmente creíamos que esto era el riesgo, ¿vale? Evidentemente, las constantes crisis que estamos experimentando, pues nos han manifestado que este ratio, pues evidentemente no tiene ninguna aplicación. Entonces, surgió la necesidad de diversificar nuestras inversiones, diversificar nuestras posiciones de deuda vía incorporación de activos financieros para formar o crear una cartera, o como en Latinoamérica decís, un portafolio, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede cuantificar el riesgo de mercado? Esta es la teoría de selección de carteras que culmina, estos son los inicios, ¿vale? Esto es lo que actualmente, esto es el precursor de lo que actualmente utilizamos en el sistema financiero, ¿vale? En las instituciones de inversión colectiva, por ejemplo, en la que trabajo, o en las instituciones financieras para las cuales constantemente estoy interactuando. Inicialmente, la cuantificación se hacía vía selección de carteras, ¿vale? Mediante el modelo de medias y varianzas propuesta por Markowitz. Posteriormente, Sharpe revoluciona el mercado en el 65 y crea su famosa beta, que a día de hoy es un estándar en la economía, en todas las economías internacionales para cuantificar el riesgo de mercado. Y Ross, de forma académica, incorpora a la beta distintos factores macroeconómicos e institucionales. ¿Realmente qué es lo que utilizamos a la hora de cuantificar nosotros el riesgo de mercado? JP Morgan en el 97, mediante su Risk Metrics, patentó una medida internacional que a día de hoy es, por ejemplo, obligación normativa en Europa vía MIFID II, es obligación o recomendación mediante Basilea III que toda entidad financiera que comercialice activos financieros calcule el value at risk, ¿vale? O valor en riesgo de cada posición, ¿vale? Antes de la crisis, antes de 2008, no era obligación, eso es verdad. Después de 2008, por ejemplo, en Europa, en 2011 se implantó MIFID I y MIFID I exigió los requerimientos a las instituciones financieras, ya sean market makers o brokers, a ofrecer la información del value at risk, ¿vale? Más una serie de contrastes conocidas como stress testing y backtesting. En este webinar no es necesario que entremos en detalle, ¿vale? A la hora de tratar de saber cómo se cuantifica este directamente. Poco a poco vosotros lo tendréis, a lo mejor en las distintas asignaturas que tengáis en la formación que estéis tomando en la escuela de ALDE, ¿vale? O en otras. Pero el VAR es una esencia básica de la multiplicación de tres elementos, ¿vale? El alfa que tenéis ahí no es más que el nivel de confianza, multiplicado por la raíz del tiempo y la varianza o volatilidad del activo. Esta sencilla multiplicación nos va a arrojar un valor en riesgo, ¿vale? Posteriormente, las gestoras de fondos utilizan las medidas de performance o performance attributions como el ratio Sharpe, el ratio de Traynor, el ratio de Sterling o el alfa de Jensen para tratar de ver su grado de exposición de riesgos. Esto es habitual que de forma complementaria se incorporen los modelos autorregresivos de heterosedasticidad condicional para tratar de que esa volatilidad que no es constante, porque tenemos fluctuaciones inesperadas hacia arriba o hacia abajo, requieran un tratamiento econométrico, ¿vale? Pero bueno, quedaros simplemente con la idea que a día de hoy es importante para cada activo financiero estimar su VAR, su value at risk, su valor en riesgo, ajustado la volatilidad, que lo que tenéis como sigma al cuadrado,
por un modelo ARS. Eso es un estándar en la economía financiera en todas las partes. ¿Vale? ¿Cuál es el principio básico del VAR? Para que lo entendáis a grandes rasgos. Si simulamos una distribución normal, por ejemplo, podemos obtener una distribución normal simulando números aleatorios que vosotros lo habéis visto a lo mejor como método Monte Carlo, que se utiliza en todas las partes del mundo. ¿Vale? Es un método muy antiguo. Podemos simular las rentabilidades, que sería la trazabilidad que pueda tener esta campana de Gauss o campana gaussiana o simplemente distribución normal con media cero y varianza constante, en el cual podemos obtener el valor en riesgo, que sería la línea vertical que tenéis justo entre el -2 y el 1. Todo lo que esté al lado de la izquierda, eso va a ser en nuestras rentabilidades futuras esperadas y simuladas por el valor en riesgo, podemos determinar en una cantidad porcentual a cuánto estamos expuestos, ¿vale? Mirad, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de una operación a 31 de mayo de 2012 que todavía no ha caducado. El horizonte temporal es a 10 días, el nivel de confianza es al 99%, ¿vale? Y podemos simular cuáles son las rentabilidades esperadas si vamos incorporando, por ejemplo, en el eje de X están las ganancias y pérdidas y en el eje, en el eje Y está el número de simulaciones. ¿Vale? Tenemos que tratar de simular una distribución normal para poder delimitar nuestra zona de pérdidas y ganancias. A grandes rasgos ese es el riesgo de mercado. Es verdad que el riesgo de mercado no ha sufrido muchas modificaciones. En cambio, sí, ahora mismo estamos tratando de centrarnos a nivel normativo en qué inputs coger, ¿vale? Porque realmente lo que está cobrando mucha importancia, el riesgo de crédito, ¿vale? El riesgo de crédito, antiguamente se creía que simplemente era la probabilidad de que al término de una operación o al término de vida de un activo financiero, la entidad financiera o el emisor, puede ser un país el emisor, no haga frente a sus pagos, ¿vale? Inicialmente eso era la capacidad de impago que tenía una entidad de crédito. La crisis nos ha manifestado que es necesario separar en 4 el riesgo de crédito, ¿vale? Para poder analizar y poder tomar una decisión correcta sobre la probabilidad de quiebra o la probabilidad de que no nos paguen en una inversión, ¿vale? Yo os pongo el caso ejemplo sencillo de esto. Lehman Brothers. Lehman Brothers era la mayor banca de inversión del mundo antes de 2008. Lehman Brothers en 2008 quebró en tan solo una semana. Todo el mundo ya sabe por qué, ¿vale? Entonces, Lehman Brothers única y exclusivamente comercializaba o transmitía activos financieros enseñando su riesgo de crédito simple y única y llanamente con una nota crediticia. Y esa nota crediticia o rating hemos visto que tiene que ser ajustada y tiene que ser revisada para que no vuelva a pasar o no vuelva a suceder lo mismo, ¿vale? Por tanto, ¿cuáles son los 4 tipos de riesgos que la normativa, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, nos obligan a tratar de cuantificar y separar? Primero, está el riesgo de pago, riesgo de impago. El riesgo de impago, riesgo fallido o riesgo de default es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida de esa transferencia o esa transacción se cumple o no, ¿vale? Una contrapartida, la contraparte es aquel broker que esté comercializando un activo financiero, él no es el emisor. Por ejemplo, BVA puede crear y ser comercializador. En ese caso es emisor y comercializador. Pero, por ejemplo, le puede ayudar un banco pequeño. Por ejemplo, aquí en España tenemos Bankia. Bankia le puede ayudar a BVA a comercializar, ¿vale? Pero su contraparte siempre va a ser BVA, ¿vale? Riesgo de migración es cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia o rating, o la probabilidad de que pueda migrar hacia abajo mi calidad crediticia. Luego tenemos el riesgo de exposición, que no es más como la incertidumbre que podamos saber o no si vamos a cobrar en el futuro, ¿vale? Que no es el riesgo de impago, ¿vale? Y por último tenemos el riesgo de colateral o el riesgo de recuperación de las tasas que nos hayan prometido o riesgo de la tasa de recuperación, la cual varían según o no existan garantías. Esto es muy habitual, por ejemplo, en aquellos bonos que no están garantizados o aquellos bonos corporativos que si bien son de deuda senior, no están garantizados por alguna contrapartida, ¿vale? Pues todos estos 4 elementos forman parte del riesgo de crédito. Si quisiésemos dibujar la campana de Gauss de cada uno de ellos, ya sabemos que, por ejemplo, el riesgo de mercado es una campana de Gauss perfecta, pero es verdad que el riesgo de crédito
va a ser va a estar un poco asimétrica hacia la derecha, principalmente porque la zona de ganancias van a tener que ser reestructuradas por la zona de pérdida. ¿Vale? Entonces, ahora ¿cuáles son los principales elementos que debemos de valorar o tener en cuenta para cuantificar realmente el riesgo de crédito? Primero, la probabilidad de incumplimiento, y ahora veremos cuáles son los modelos que se utilizan en el mercado, ¿vale? Los veremos un poco de forma rápida. La tasa de recuperación, que podéis encontrarla en Moody's o en Standard & Poor's, ahora lo mencionaremos un poco, y la migración de crédito, ¿vale? Los modelos para valorar el riesgo de crédito se pueden separar en modelos tradicionales y modelos de enfoque de mercado, ¿vale? Los modelos tradicionales normalmente pues eran el modelo 5Cs, el Z-Score, el modelo KMV, que está bastante bien, ¿vale? Son un poco antiguos, ¿vale? El modelo KMV es el primero en establecer un umbral de quiebra, pero realmente la metodología que utilizamos para estimar el riesgo de crédito es la metodología nuevamente propuesta por JP Morgan, establecida como por Credit Metrics, que en este caso, en vez de llamarlo Value at Risk, le llamamos Value at Risk Credit o Credit Bar, ¿vale? Ahora bien, vamos a centrarnos un poco, por último, para terminar, en los ratings, ¿vale? Para tratar de analizar por qué es verdad que simplemente los ratings los hemos analizado de forma grande, ¿vale? Los ratings, recordad que el objetivo de las agencias de rating es proporcionar que nos den una nota sobre el grado de solvencia o calidad crediticia que pueda tener la deuda de un emisor, ¿vale? Las agencias de mayor aplicación son Moody's, Standard & Poor's, Fitch and Ratings y la canadiense DBRS, ¿vale? DBRS ha cobrado mucha importancia después de la crisis. El sistema de clasificación, todo el mundo sabe que es alfabético, y algunos añaden números y, por ejemplo, Standard & Poor's añade un signo. Por ejemplo, en Moody's la calificación de un bono, por ejemplo, puede ser AA1, que es una buena calificación crediticia, lo veremos. En cambio, Standard & Poor's, en lugar de añadir un número, añade un signo que puede ser más o menos. Este signo puede tratar de ayudar a saber cuál puede ser su posición futura. Tiene un más, significa que quizá pueda pasar a AAA, y si tiene un menos, pues seguramente caiga a A solamente, ¿vale? Dentro de las calificaciones crediticias, el que tenga un poco más de interés desde un punto de vista econométrico, una calificación crediticia se calcula a través de una regresión logística, ¿vale? Mediante un modelo Probit. Pero bueno, esto es realmente el que tenga interés de la parte econométrica. Lo que realmente nos atañe es importante tratar de separar los distintos grados de clasificación que pueda tener una inversión. Por ejemplo, el umbral de grado especulativo para el caso de Moody's está por debajo de BA1, que es la línea intermedia que tienen en el cuadro, ¿vale? Fitch y Standard & Poor's clasifican en BB positivo, ¿vale? A partir de ahí ya podemos considerar productos financieros o emisores con un alto nivel de grado de insolvencia, ¿vale? O probabilidad de que pueda haber un riesgo de impago. Esto evidentemente podemos llegar a una situación de default, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco en Moody's, que es principalmente la entidad en la cual yo colaboro desde un punto de vista del grupo, ¿vale? Moody's es muy importante que podamos separar y entender las calificaciones o la escala de ratings a largo y corto plazo. A largo es como la nota en Estados Unidos: A, aprobado; B, aprobado por los pelos, como decimos aquí, o como decís en Latinoamérica, aprobado de panzazo; y C, suspenso claro, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que tratar de hacer es tratar de interpretar qué es lo que queremos decir a largo plazo en la calificación crediticia. Evidentemente, si añadimos el P1, el P2 o el P3 o no tiene una nota, recordar que podemos clasificar la deuda en Prime 1, alta capacidad de pago superior; Prime 2, que tiene simplemente una capacidad media; y Prime 3, que su capacidad es relativamente razonable o aceptable, ¿vale? Añadido a esto, si os miráis, podemos obtener una equivalencia a corto plazo y a largo plazo. Es decir, todas aquellas instrumentos financieros o emisores que tengan un rating de entre AA y A3 tienen un Prime 1 a corto plazo. Y luego, en el corto plazo, aquellas que superen el umbral especulativo ya estaremos en Prime 2. Y BA3 estaremos en Prime 3. Cualquier cosa por debajo de BA1 es not prime, ¿vale? No calificación crediticia.
Y os he dado un pantallazo de Bloomberg para que veáis cuáles son las calificaciones crediticias. Por ejemplo, aquí podéis ver que este es el emisor, es el Bundesbank, que es el Banco Central de Alemania, son bonos del Estado que a 10 años, veis que se ha creado en 2015, caduca en 2025, ¿vale? La calificación crediticia evidentemente es Alemania, es la más elevada. Moody's le otorga la más alta, que es AAA. Fitch también, la A. Composite y Standard & Poor's no se manifiestan, ¿vale? Puede ser habitual, pero mirad, lo que trato de transmitir es que en este caso Alemania es claramente solvente, por llamarlo así, ¿vale? En la eurozona. Y os he puesto, en este caso, el mejor bono del Estado mexicano, ¿vale? Aquí podéis ver el emisor, que es los Estados Unidos mexicanos, es un bono soberano, evidentemente. Se creó en 2014, con vencimiento en 2025, paga un cupón fijo del 3,6. Por ejemplo, Alemania paga un cupón del 1%, normal, porque al ser seguro no va a ofrecer rentabilidad elevada. En cambio, en México tiene una necesidad de requerimientos de capital, por tanto, tiene que ofrecer un cupón mayor, una rentabilidad mayor. De hecho, si os fijáis, la frecuencia es semestral. Y evidentemente, México tiene una calificación en el umbral por el cual puede caer fácilmente por riesgo de migración hacia abajo en grado especulativo, ¿vale? Pero eso no se puede permitir México. Ahora bien, esto es, por ejemplo, el bono del Estado español. Esto es un bono del Estado español a 10 años, ¿vale? Que vence en 2029, va a entrar en vigor en 2029 y el panorama, mirad cómo nos califican a España. ¿Qué es lo que quiero que tratéis de interpretar? Que debemos de estar acostumbrados a que un emisor puede tener una calificación crediticia para cada tipo de deuda. ¿Lo veis? Mirad, por ejemplo, Fitch, que es lo que señalo aquí, Fitch otorga a España en deuda en moneda extranjera a largo plazo y en deuda en moneda local en euro la misma calificación crediticia de triple B. ¿Vale? Triple B positivo, triple B positivo. El panorama, el riesgo de crédito le da más o menos la misma calificación crediticia. Standard & Poor's se posiciona en la misma forma, pero que sepáis que podéis tener dos tipos de calificaciones. Mirad Moody's lo que asigna al Foreign Currency Debt, que es AA2 y el rating a largo plazo se lo baja a Baa2. Esto es importante, esto es un riesgo de inmigración de aquí a aquí importante. Y luego tenemos este cuadrito aquí, que no sé si lo veréis grande, que evidentemente el problema cuando estábamos tratando de interpretar el riesgo de crédito en el tiempo, no podíamos analizarlo porque los ajustes que hacen estas calificaciones crediticias se hacen de forma lenta. Mirad, desde el 2003 hasta después de la crisis pasaron 7 años en el cual no se ajustó la calificación crediticia de España. A partir de 2012, 2011, 2012 hasta 2014 se nos ha puesto la calificación a triple B. ¿Vale? Entonces, muy importante que sepamos que es de vital importancia estimar el riesgo de mercado y es de vital importancia estimar el riesgo de crédito para poder tomar una decisión de inversión. ¿Vale? El riesgo de mercado ya hemos visto que se puede valorar fácilmente con el value at risk, ¿vale? En cambio, el riesgo de crédito tenemos que partirlo en 4. Y ya no son solo los ratings el estándar para analizar la capacidad de insolvencia del emisor. Ahora tenemos que recurrir a la técnica de credit bar, ¿vale? Y dividir en 4 el riesgo de crédito, ¿vale? Entonces, pues yo con esto, así, es verdad que ha sido un poco así de forma rápido y corriendo, os he tratado de manifestar que es de vital importancia analizar el riesgo de mercado y el riesgo de crédito en inversiones, ¿vale? Ahora, al parecer, vamos a tener un espacio de 10 minutos o 15 minutos, lo que vosotros veáis, lo que el coordinador de ALDE decida, para contestar una serie de preguntas, ¿vale? Sobre un poco la charla que hemos tenido ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Francisco, ¿puedes Sí, desacoplar ese panel de preguntas que tienes a la derecha? sí, lo tengo desacoplado ya, creo. Vale.
parece que ya llegan algunas preguntas. Si te parece bien, ve respondiéndolas de manera que sobre 8 y 5, no más tardar, hora de aquí de España, Vale, perfecto. finalicemos el webinar, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Sí, la presentación, si queréis, os la envío al coordinador de ALDE y luego él pues, os la facilitará, ¿vale? Sin problemas. Evidentemente, esto, recordar, el principal objetivo de esto es entre más todo mundo sin conocimientos financieros tengamos acceso a información financiera, menos probabilidad de equivocarnos, ¿vale? Sobre, por ejemplo, cómo podemos profundizar en temas de riesgo de mercado, que veo que estáis haciendo ya preguntas, ¿dónde podéis encontrar información en riesgo de mercado y riesgo de crédito? El problema, el que yo le digo a mis alumnos en la Autónoma de Madrid o en los máster y doctorados donde yo imparto docencia, el problema es que los libros se nos han quedado obsoletos, ¿vale? Entonces, al quedarse los libros obsoletos debido a la gran crisis que hemos sufrido, es muy importante que toda la información a día de hoy actualizada la encontréis en el Google Scholar revisando papers de publicación científica, ¿vale? En nivel académico le llamamos Journal Citation Report, ¿vale? Los famosos JCRs. Ahí debemos de tratar de inferir un poco en temas de actualidad, ¿vale? Los libros se nos han quedado un poco. Afortunadamente, si tenéis acceso en Google Scholar desde las universidades o centros donde estéis, o también hay mucha información gratuita, podéis encontrar infinidad de información sobre esto, ¿vale? Me preguntan que Basilea sobre qué tipos de riesgo se centra. Efectivamente, se centra sobre el riesgo de mercado y sobre el riesgo de crédito. De hecho, en diciembre de 2017, hace tan solo 2 meses, se ha hecho unos ajustes de requerimiento a todas las instituciones financieras en todo el mundo para tratar de profundizar en los métodos de valoración del riesgo de crédito, ¿vale? Y se han eliminado los métodos internos. Se ha dejado como el método estándar el credit bar, ¿vale? También el riesgo de mercado se ha dejado como el estándar el VAR, el Value at Risk, ¿vale? Basilea 3, tanto en sus requerimientos, ya exige riesgo de crédito y riesgo de mercado. El otro tipo de riesgos todavía eso es una asignatura pendiente. Lo que mencionamos antes para el riesgo de mercado, normalmente nos basamos en la teoría de selección de carteras, que evidentemente lo mencionáis por ahí, que es lo que mencionaba antes, el modelo de medias y varianzas de Harry Markowitz, posteriormente la combinación de Char con el modelo KPM, que ambos les dieron el Premio Nobel de Economía, evidentemente. Pero realmente lo que utilizamos a partir de estas ideas claves, evidentemente, es la propuesta de Risk Metrics del Value at Risk. De igual forma, como lo habéis visto un poco en las diapositivas, para el riesgo de crédito es la metodología estándar es el Credit Bar, ¿vale? Sobre la evolución de Basilea, es verdad que desde Basilea 1 hasta Basilea 3 han escuchado, en realidad ya nos venían avisando de que teníamos que analizar el riesgo de insolvencia y el riesgo de mercado de todos los instrumentos financieros. Es verdad que no existían ponderaciones de riesgo en la primera versión. Las ponderaciones de riesgo por tipo de grado de exposición son de Basilea 3, entonces apenas estamos implantándolo. De hecho, las modificaciones en diciembre de 2017 sobre los requerimientos mínimos de exposición de cambios de riesgo, ahora se están exigiendo unos mínimos. Un periodo, estoy leyendo, para un periodo determinado para el cambio de calificación, normalmente los ratings, si entiendo bien la pregunta, que me lo han lanzado por ahí, los ratings se suelen cambiar no de forma frecuente, porque la decisión o anuncio del cambio de una nota crediticia además de incorporar el histórico, debe de considerarse las perspectivas futuras, ¿vale? Recordar que es muy importante que el rating ha quedado relegado al riesgo de migración. Antes el rating era simplemente el riesgo de crédito. Mentira.
Ahora es una parte del riesgo de crédito, ¿vale? Tipos de riesgos de mercado, por ejemplo, cuando algunas economías dolarizadas, que lo mencionáis por ahí, como por ejemplo Ecuador, que está completamente dolarizado. Tipos de riesgo de mercados, ¿cuál es el principal referente? Evidentemente, Latinoamérica tiene que mirar a Estados Unidos, ¿vale? Evidentemente por temas de relaciones comerciales estrechas entre Estados Unidos y Latinoamérica. ¿No? Quitando México, que México prácticamente el 90% es comercialización con ellos. El resto de países latinoamericanos, para poder considerar el riesgo de mercado, tiene que mirar a Estados Unidos. En cambio, por ejemplo, en Europa, todos los países europeos tenemos que mirar a Alemania, ¿vale? Pues no sé si tenéis más preguntas, que más o menos he tratado de contestar a todas las que he visto en el panel. Si tenéis alguna otra pregunta. En cualquier caso, ya os digo, tenéis mi correo, tenéis acceso a mi correo electrónico, podéis escribirme, si no por medio de la escuela de ALDE, al ser alumnos y yo al formar parte del claustro de profesores de ahí, pues evidentemente podéis tener acceso a cualquier tipo de información. Entonces, Daniel, no sé si no hay más preguntas, pues puedes dar por cerrado si quieres el webinar. Vale, vamos cerrando el webinar entonces. Muchas gracias por tu intervención y por todas tus explicaciones, Francisco. Y muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos que realmente este webinar les haya resultado de interés. Y como bien decía Francisco, aquellos que sean alumnos de ALDE, recuerden que pueden trasladarnos sus comentarios, dudas o incluso sugerencias a través del campus virtual o de los respectivos tutores académicos. Y para aquellos que no son alumnos de ALDE todavía o que se encuentran en proceso de admisión, esperamos que realmente les haya gustado este webinar y que al final influya, digamos, en que tomen la decisión de que formen parte de ALDE y finalmente se terminen convirtiendo en alumnos de la escuela. Bueno, esto es todo. Un saludo.